Bueno, yo creo que yo creo que ha sido una mañana muy interesante porque básicamente se compendia la necesidad de terminar de poner a tono lo que tenemos para arrancar y mirar hacia el futuro. Y básicamente las charlas se han concatenado. Lo que yo les voy a mostrar es lo que se considera que pudiera ser la generación hidroeléctrica adicional en un futuro a 20 años, empezando hoy, empezando ayer. Los agradecimientos los dejo en blanco porque son múltiples. Para llegar a esta presentación que les voy a hacer hoy, hay mucha gente que fueron grandes líderes de equipos muy importantes, tal como el doctor Rafael de León, donde sus trabajos de la Academia de Ingeniería están muy claramente escritos en lo que se llaman los papeles del doctor de León, que están muy bien reflejada lo que es la hidráulica fluvial del río Orinoco y los estudios hidroeléctricos que ahí se hacen, que se usan para la presentación de este trabajo. La otra parte del agradecimiento es al ingeniero Germán Ro Gómez, para el cáncer, que también formó parte de estos equipos y que motivó los estudios hidroeléctricos, no solamente de su trabajo en Cordero en Edelca, sino de los trabajos hidroeléctricos del río Orinoco. Le dio un empuje a través de lo que se llamó los proyectos Orinoco Apure, llevados a cabo a finales de los 80 por el Ministerio del Ambiente, donde también participó Luis Miguel Suárez. Y bueno, múltiples agradecimientos para poder llegar hasta aquí, lo que significaría la reinstitucionalización del país, que es lo que vamos a llegar a la conclusión al final para poder hacer algo como esto, porque si no, no vamos a ser capaces ni en 50 años. La alternativa de generación adicional, básicamente una pequeña introducción, y después hablaremos un poquito sobre los desarrollos de Tayucay, el infierno, desde el punto de vista de lo que tenemos, que son estudios de prefactibilidad, que es lo que se ha hecho. Y de ahí la necesidad de muchos años más de estudio para poder llegar a la ejecución de un proyecto de este tipo. Al final, la recomendación. Entonces, esto es más o menos un resumen, la síntesis de lo que hemos visto durante la mañana. Pues el sistema hemos llegado de que no tenemos luz, la demanda estuvo en el orden de 18.740 megavatios, más o menos. He visto las gráficas de los colegas, después de la presentación las ajustaré porque hay unas pequeñitas diferencias. La capacidad total máxima instalada llegó a ser, de lo que yo manejaba, 24.000, y que llegó a ser como 30.000. Entre el 2013 y 2014 pues se ha perdido, el consumo se ha venido abajo un 38%, por lo que presentó el colega, parece que es un poco más del 40 y algo por ciento, pero en líneas generales esto es esta gráfica me pareció muy interesante ponerla porque aquí está nuestro relativo futuro de generación de petróleo. Y básicamente eso está asentado sobre todo nuestro potencial hidroeléctrico más grande. Casualidad, o tal vez el chiste de Dios y el infierno. ¿Aló? Casualidad, no lo sé, o tal vez el chiste del infierno y Dios. Pero nos dio todo, pues. Nos dio una reserva, una faja petrolífera del Orinoco, justamente asentada sobre el potencial hidroeléctrico más fuerte que tiene el país, donde no solamente está aquí el infierno, un poquitico más acá el Salto Para, que son 3.000 megavatios más, que fue estudiado en su época por Ocoidesa, que era la empresa del ingeniero Sucre Figarena. Y esos planos existen. Pero está todo hecho a nivel de estudio. Es más, el Salto Para está hecho a nivel de estudio básico, perforaciones, sitios, selección de sitios y todo. Entonces, y aquí todo está. Entonces, también la otra presentación que vimos muy interesante del ingeniero nos mostró esto. Yo recuerdo cuando yo era un pequeño ingeniero en Edelca, que lo que se hablaba en este país es que era todo lo que podíamos generar aquí, eran barriles de petróleo equivalentes que íbamos a poder vender. Ese concepto cambió radicalmente en el año 2000, desgraciadamente. El desarrollo eléctrico de Tayucay a nivel de su ubicación y nivel, está aguas arriba de Guri, y una
interesante, se pide aquí en el Paraguas. Tenemos los Guri, está el Tocoma por hacerse, aquí también puse al Infierno, pero Tayucay y el Infierno son proyectos a pelo de agua, Ronald River. Tienen unos, no tienen una energía firme continua, y la cota de Tayucay fue muy bien definida en función de evitar la sobrelevación del río Carrao y la inundación de la laguna de Canay, ambiental. Pero ahí salió la definición de cuál es la cota máxima que podía tener Tayucay. Una vez que se tenía eso, salió definitivamente cuáles son sus capacidades. Una foto interesante aérea tomada desde un helicóptero, evidentemente, muestra que tiene una garganta, cosa que no tiene todos los proyectos típicos del Bajo Carolina. Aquí hay una garganta, tiene una pequeña hendidura en la parte izquierda que tiene que ser rellenada, y después sí tiene una gran plancha de una roca muy competente, cosa que sí tiene. Entonces, en lo particular, y ahorita vamos a hablar un poquito, fue el esquema de prefectibilidad adoptado para los cómputos que están aquí. Es un esquema típico del Bajo Carolina, donde las estructuras principales, aliviadero y casa de máquinas, están en esta plancha. Todo está, no se utiliza la garganta. A mi criterio, creo que habría que revisar nuevamente el estudio de efectividad, porque tal vez un cierre en la garganta y tal vez está descartado por alguna razón. La verdad que no lo he leído fuertemente, pero sí me parece un típico desvío de las ataguillas, tal como mostró el ingeniero Marín. Se construye dentro de las ataguillas, se desvía por un canal, se termina y se hace cierre, y ahí viene la... Entonces, aquí están sus números con un factor de planta de 0,57, una capacidad instalada de 2.450 megavatios. La caída bruta la fijó evidentemente el nivel en el salto en el río Carrao. Y bueno, aquí está la energía media, y el embalse inunda realmente muy poco. Muy poco. Aquí están las características, una foto básicamente en un 3D de lo que sería pues una proyección del aliviadero, la casa de máquinas, el cierre izquierdo, y con los criterios típicos de diseño de no exceder bloques de la central máximo de 30 metros, seleccionar turbinas Francis donde la carga máxima no excede 30 metros, el tamaño máximo del rotor deberá de ser menor de 8 metros. Bueno, estas son condiciones típicas para equipos normales, más estándares y económicos. Pues. Y aquí están las condiciones hidráulicas: alivio 14.700 metros cúbicos por segundo para un total de 11 compuertas, 14 metros de ancho, todas las definiciones, elevación en la cresta 360, que ya lo hablamos, y aquí da el almacenamiento y 7 turbinas, serían 7 turbinas de tipo Francis de 350 megavatios. Esto un poco contemplando pues los requerimientos de bajar el impacto ambiental. La inundación pasaría de 90 kilómetros actuales, kilómetros cuadrados actuales, la mancha a nivel caudal por medio del río, a unos 150 kilómetros cuadrados que inundaría a nivel de esto, que es para llegar aquí y no darle a la laguna de Canaima, quitarle el escenario a la laguna de Canaima. Los trabajos preliminares, pues muy relativamente habría que definirlos también. Hay una carretera de acceso que tiene un estimado de 250 kilómetros desde aquí, para conectarla con la planta Guri, la mano izquierda, hasta aquí abajo. También se puede pensar en ir navegando. No es una idea que se me vino y se pudiera pensar, pues, traer todos los equipos en principio en unas gabarras navegando por el embalse de Guri y llegar al sitio. Eso puede ahorrar mientras se hace la construcción de la carretera, porque como vamos a ver ahora, todo va sumando tiempo. Después habría que traer también una línea de transmisión, un punto aquí en la Paragua, la subestación La Magdalena, para conectar la energía para construcción. Y los estudios de impacto ambiental, esto tomaría un mínimo, pensamos, de unos 3 años para estar en condiciones de arrancar un proyecto como este. Como mencionó el colega, las líneas de transmisión saldrían en cierta medida por el lado izquierdo,
conectando ya con los corredores de 100 y algo de kilómetros, conectando con los corredores que ya existen para el sistema de 800 kV. La construcción tendría varias etapas: la construcción del canal de desvío, construcción de ataguías y drenaje de los sitios de construcción, construcción simultánea de la casa de máquinas de nivelero y cierre del canal y cierre del río. Ahora, esto que estamos hablando en tiempo, pues estamos hablando de un buen tiempo, porque estamos hablando de que si tenemos que hacer algo como evaluación geológica, estudio socioambiental, modelo hidráulico y un poquito de ingeniería básica para las carreteras, aquí se van los primeros 3 años que ya habíamos hablado. Y después, si tenemos que generar toda la ingeniería básica para el desvío del río, casa de máquinas, equipos electromecánicos, estamos hablando de otros 2 años y medio, estamos ya montados en 6 años. Y otros tiempos de construcción que a lo mejor con técnicas modernas, cambiando el esquema, podemos reducirlo, pero no es menos de unos 12 años para poner estos 2.400 megavatios en tono. Entonces, la hora es básicamente importante ir reinstitucionalizando el país para poder emprender estos desarrollos. Eso con relación a Tayucay, que es el que suena más lógico después que esté la casa arreglada. Suena como más lógico, pero es evidente que no nos podemos quedar dormidos en crear las instituciones que necesitan para emprender proyectos de esta envergadura, porque si no, no hay por qué. El aprovechamiento, estas son palabras del doctor de León, Álvarez. El aprovechamiento del río Orinoco se plantea como un ejemplo de carácter irreversible, por eso es que consideramos que procede de inmediato interesar al gobierno nacional para lograr la formulación de un plan maestro para la utilización de la nueva que ya le traía de la margen derecha del Orinoco con toda su potencialidad de navegación y generación hidroeléctrica. Bueno, parte del desarrollo de un país, el desarrollo de sus grandes ríos. Yo tuve la oportunidad, trabajando en EDELCA en el año 93, de formar parte de un grupo. Fuimos a visitar el río Yangtze para el proyecto Tres Gargantas. La consulta que nos hacían como gente de EDELCA, los chinos en ese momento, era en la parte de desvío de los ríos nuestros, porque tenían una caída, diferencial de caída ahí. Pero la oportunidad estuvo en que esa era una China pobre, triste y abandonada, la China del año 93. Cuando volví en el año 2000, después estaban construyendo el Tres Gargantas, ya había un desarrollo que la cambiaba, y después tuve la oportunidad de volver en el 2010. Pues el desarrollo de ese río no solamente tenía los 20.000 megavatios del río Yangtze entre Gargantas, tenía 70.000 megavatios hidroeléctricos puestos por los chinos. Había McDonald's, grandes carreteras, había el otro. Entonces creo que por supuesto, me va a tomar 2 minutos antes de entrar en esto, que como dicen algunos colegas, un colega que me dice, estos grandes desarrollos ya hoy en día no tienen mucho sentido, es mejor ir a cosas pequeñas porque tal vez colocar pues con storage y molinos de viento por aquí y cositas por allá, dan un desarrollo. Sí, muy bien, eso nos ayuda a salir de la crisis, pero el desarrollo de grandes obras como esta, o como las obras que se hicieron en el río Caroní, le dan un empuje al país, a un país que lo catapulta en su desarrollo. Todo lo que fue. Entonces yo creo que las cosas van por ahí antes de pensar en paro preñado como se está pensando, ¿no? Entonces el desarrollo eléctrico del infierno forma parte de en el Orinoco. Esta es un poco la cuenca del Orinoco. El plano de República que está en los papeles del doctor de León muestra muy bien la cuenca del Orinoco, es increíblemente. La cuenca del Orinoco tiene básicamente un tamaño del 70% del país, o sea, unos 880.000 kilómetros cuadrados. Aquí la saqué un zoom de aquí, y aquí está pues el infierno, cerquita de eso.
EDELCA, en su última acción, logró realizar el Departamento de Geología de EDELCA el levantamiento geológico de superficie de la isla de Infierno, una isla que tiene 2.600 metros en su dirección más larga y 1.700 metros en su otra dirección. En su zona de aquí tiene una cobertura de suelos residuales, bolones, que no pasaría de más de 10 metros. Las rocas son de origen basáltico, bastante complejas. Y por supuesto que divide la isla, divide el río en dos ramales, que van a ser muy interesantes, como siempre, para los ingenieros para poder atacar el desarrollo. Las curvas de niveles caudales a lo largo del año en el sitio del infierno muestran que que la menor elevación corresponde a marzo, con un caudal de 6.413, 6.400 metros por segundo y un nivel de 11.40. Tiene una fluctuación promedio de 11.50 metros, con un flujo que llega a variar en 55.000 por segundo. Aquí hay un poquito la hidrología, la curva de periodos de retorno para una creciente milenaria, son casi 100.000 metros por segundo, lo que pasaría un poquito. Y por supuesto para la PMF son 120. Entonces, la evaluación del proyecto como cota máxima y también trabajándolo a pelo de agua, lo que entra y sale la inundación no permite desarrollar el proyecto más, fijar la cota de 37 metros sobre el nivel del mar. La idea no es almacenar agua, es una ligera sobreelevación que tiene el agua diariamente para que el agua entre a las casas máquinas y genere hidroelectricidad. El proyecto hay que manejar también, por supuesto, con unas esclusas de navegación, porque se tiene que seguir permitiendo el transporte del hierro y la bauxita, y también hay que generar para los sedimentos, ahorita vamos a hablar de los sedimentos, unas compuertas de lavado de fondo para periódicamente estar drenando los sedimentos, porque la carga de sedimentos del río es considerable. El 90% de sus sedimentos proviene de los Andes, transportándolos por kilómetros hasta el delta y dejándolos en el Atlántico. Es una carga de más o menos estimada en 150 millones de toneladas al año de sedimentos, básicamente en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, con un tamaño predominante de 80% de limos y arcilla. Esto también puede generar una abrasión excesiva que puede dañar los rodetes, álabes, todo el elemento de la turbina. Habría que ver cómo manejar ese tema. Hasta ahora el canal de elaboración de navegación que existe se maneja por dragado. El lavado de los sedimentos es realizado por una descarga inferior. Esta condición de diseño, altas descargas y altas velocidades, para esta condición es requerido el empleo de grandes compuertas. En este caso no se está hablando de un manejo convencional de balsa. No es realmente una balsa convencional. Este es un poco las alternativas de alineamiento en la punta inferior de la isla. El alineamiento ves un alineamiento mucho más largo. Yo aquí no lo presento, en los papeles del doctor de León está, con la casa de máquinas por aquí, el aliviadero por aquí, y las cosas por aquí. Y aquí hay unos aliviaderos un poco más cortos, que son los que se seleccionaron en esta etapa, el aliviadero A y A', que también hacen uso de ambas márgenes ahorita como vamos a ver, ambas márgenes de la. En principio este estudio tiene unidades de tipo K, pero creo que tal vez no es mi especialidad, pero las unidades de tipo bulbo se han venido desarrollando en el mundo tremendamente. Tal vez habría que hacer una readaptación de este estudio para, en lugar de usar 30 unidades de Kaplan, ver cuántas turbinas tipo bulbo o de efectividad pueden ser introducidas aquí. Eso es algo que habrá que hacer en la etapa de continuar con la etapa de factibilidad. Un poco esta tabla muestra la operación 24, 12, 10 y 8 horas del turbinado, ¿okay? Para una operación 37, y las energías gigavatio mes que daría por cada caso
de esa operación. Este es un poco el aliviadero, perdón, el esquema de seleccionado donde en la margen derecha, esta es la punta de la isla del infierno, en la margen derecha se coloca el aliviadero y las compuertas de fondo. Aquí vendría la excusa, las esclusas, esto todo con ataques celulares, esto simplemente son ideas principales, esto habría que cambiar, otras ataques aquí de cierre, y las 30 unidades de casa máquina colocadas hacia el extremo derecho. ¿Okay? Todo manteniendo una operación de nivel 37. Esta, para cerrar un poquito, la mancha de inundación, habría que hacer también trabajos de cartografía porque se desconoce un poco en esta zona. En esta zona no se tenía, para el momento que se hizo esto, lo dice el estudio, no se tenían totalmente las cotas de esa zona, pero básicamente el mar se inunda desde Ciudad Bolívar, o donde está aquí, bueno, Ciudad Bolívar está aquí, desde donde está aquí el infierno hasta San Fernando de Apure. ¿Okay? Y aquí abajo está Puerto Rico. También puede ser un proyecto atacado en ese sentido, ¿no? de inundación. Puede ser un proyecto atacado después, más adelante, en ese sentido, de un proyecto de que inunda una buena zona del país, ¿no? Porque es como tener un segundo Guri, ¿no? Hay que verlo en el mismo contexto de inundación. Por supuesto, esa es la cota 37, esa es la cosa máxima que agarra el embalse cuando está generando y él empieza a bajar, tal vez, pues, supongamos que genera durante el día y baja durante la noche y está en ese juego. Bueno, entonces para terminar, tenemos en Tayucay, hace falta la planificación y desarrollo de las actividades de construcción para capitalizar los recursos de ingeniería a medida de varias actividades de Tocoma. Bueno, la idea de esta frase es que a medida que se vaya, se reinicie, se retome la culminación de Tocoma, pues inmediatamente se debería planificar las actividades de construcción de carretera y recursos de ingeniería para Tocoma, para Tayucay. Eso sería el deber ser. Ambas cosas, no debería quedar una cosa aislada de la otra, sino que ambas cosas deberían de retomarse en una buena manera. Es evidente que Tayucay y su implementación contribuirá significativamente a la operación de todo el sistema hidroeléctrico del Caroní en términos de incrementar la producción de energía firme y total. Yo creo que reponiendo, rehabilitando Tocoma y generando una división de ingeniería que maneje Tayucay y este otro proyecto, pues tú puedes refundar una empresa que se encargue del desarrollo hidroeléctrico del sur. Para el proyecto del infierno, son cosas básicas, mucho lo que hay que hacer para completar la información de los estudios de presentabilidad, topografías, batimetría, estudios geofísicos, geotécnicos, completar a lo mejor desde el punto de alguien que maneje la hidrología, los estudios hidrológicos que hagan falta, la ejecución de todo lo que vimos en ese esquema de casa de máquina, esclusa, slush gate, se ve muy simple, pero eso tiene que ser estudiado en un modelo hidráulico a ver cómo funciona. Y la ubicación del proyecto en el contexto del sistema nacional, incluyendo las líneas de transmisión y carreteras de acceso. Creo que eso es todo.